El lema que nuestro ministerio ha tenido durante muchos años es alcanzando a los inalcanzables y enseñando a los indoctos, y lo hemos hecho a la medida de nuestras posibilidades. Creo que mi programa de radio se encuentra en unos 13 idiomas. Mis libros están en probablemente más de 80 países y en más de 50 idiomas. Pero recientemente nos hemos involucrado en Kosovo. No lo planeamos, Dios lo hizo. Y hemos añadido una nueva frase a nuestro lema, y ahora dice, alcanzando a los inalcanzables, enseñando a los indoctos, y, y tocando a los desamparados. Y realmente de eso voy a estar hablando esta noche. Tengo un mensaje que Dios me ha puesto en el corazón y que voy a tratar de comunicarles lo más fielmente que pueda. Quiero que empecemos con Filipenses capítulo 3, versículo 9, donde Pablo dice que su oración es ser hallado en él, se refiere a Jesús, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero hablar de esto, la justicia que es de Dios por la fe. Y les quiero decir que solo hay una clase de justicia. Está por todas las Escrituras, desde el principio hasta el fin. La justicia que es de Dios por la fe. Y es una justicia muy práctica. No es una especie de justicia religiosa, no es sentimental, con un enfoque real, es práctica y se demuestra en todas las épocas de cómo Dios trata con su pueblo. Quiero que pasemos brevemente por las distintas épocas principales de los tratos de Dios. Quiero que empecemos con los que se conocen como los patriarcas. Y ahora quiero que pasemos al libro de Job. Recientemente he sido cautivado por este libro de Job. Nunca hubiera creído que tuviera tanto como he descubierto últimamente. Básicamente los teólogos, si gustan usar esa palabra desagradable, quiero decir que desconfío de los teólogos, para serles sincero. La palabra teólogo significa la palabra de Dios. Y si eso fuese lo que los teólogos nos dicen, estaría encantado. Pero la mayoría de las veces no es así. Es un simple dato. De todos modos, las principales épocas de los tratos de Dios, diría yo, son los patriarcas, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob, la ley de Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. Quiero que nos fijemos en la clase de justicia que Dios busca en cada una de esas épocas, y quiero también demostrar que nunca varía, es siempre la misma, es muy práctica y con un enfoque muy real. Volvamos al libro de Job, capítulo 29, versículos 11 al 17. Este es el testimonio de la forma en que vivió Job. Y Dios mismo dio testimonio de que Job fue un hombre justo. Y esto es lo que dice Job, y estas palabras me han cautivado tanto que no puedo olvidarlas. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿No es extraordinario que la justicia de Job no era de él mismo? No hay ningún tipo de autojusticia en la Biblia. Job dijo, me vestía de justicia y ella me cubría. Se cubría de una justicia que había recibido por la fe de Dios. Y esta es la manifestación exterior de su justicia, porque libraba al pobre y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. El pobre,
la viuda y el huérfano son los objetos de la compasión de Dios, la forma en que expresamos nuestra justicia. Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Aprenderán que las personas que Dios tiene en mente cuando habla acerca de la justicia son las viudas, los huérfanos, los pobres, los ciegos y los cojos. Y podemos medir cuánto tenemos de la justicia de Dios por la forma en que nos relacionamos con aquellas personas, los huérfanos, las viudas, los pobres, los ciegos y los cojos. Así que esta noche tendrán la oportunidad de buscar en sus propios corazones y vidas y ver qué tanto de esa justicia existe en ustedes. Y seguimos con Job 31. Y este es el pasaje más notable. Versículos 16 y los que siguen. Y quiero que entiendan que Job se está justificando a sí mismo y se pone a listar los pecados que no ha cometido. Así que todas las cosas de las que él menciona aquí son pecados, pero él dice, no he cometido estos pecados, pero tenemos que reconocer que son pecados. Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi mocedad creció conmigo como compadre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin cobertura, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarían en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y mi brazo sea quebrado de mi canilla. Job menciona las cosas que él hacía. Les dio a los pobres, bendijo a las viudas, cuidaba al huérfano y proveyó ropa para los que estaban desabrigados. Y esta es la declaración más notable. Me desgarró cuando lo vi. Él dijo, si no he hecho estas cosas, que mi espalda se caiga de mi hombro y mi brazo sea quebrado de mi canilla. Si bien lo entiendo, Job quiere decir, si mi brazo y mi mano no han estado involucrados en estos actos de amor y misericordia y provisión para aquellos que lo necesitan, entonces no tienen derecho a formar parte de mi cuerpo. Qué declaración tan dramática, ¿no es así? Es una declaración dramática. Quiero decirlo de nuevo, si mi mano derecha y mi brazo no han participado continuamente en estos actos de misericordia y amor a los pobres necesitados, a las viudas, ciegos y cojos, entonces este brazo que tengo no tiene lugar en mi cuerpo. No respondo por él. Es una vergüenza. Son palabras duras, pero es la verdad. A continuación seguimos con la ley de Moisés. Y en Levítico 19 tenemos una provisión para el pobre. Levítico 19, versículos 9 y 10. Estos son los decretos que Moisés le dio a Israel. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Probablemente Israel es la única nación en la tierra que tiene un sistema legal que obliga a uno a proveer a los pobres. Están violando la ley si no proveen para el pobre y el extranjero. Qué increíble, ¿no es así? Qué dramático. Y esta fue la ley de Moisés. Y más adelante en ese mismo contexto Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Creo que quiso decir, esa es la clase de Dios que yo soy y por eso quiero que me representes. Me importan los pobres, los huérfanos, los necesitados. Repruebo el egoísmo. No apruebo de comer el pan sin compartirlo. Encuentren a alguien que necesite de su ayuda y ayúdenlo. Así es como uno puede representarme como el Dios que realmente soy. Y luego otra vez en Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. Dicen, al cabo de cada 3 años
sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Así que si quieren la bendición del Señor, Dios le dijo a Israel: tienes que cuidar de la viuda, de los pobres y de los huérfanos, y cuando celebres la abundancia que os doy, no los dejen afuera. Es un lenguaje muy fuerte, está muy claro y es muy consistente. Siempre es el mismo mensaje. Así que sigamos con los profetas. Continuemos con el gran profeta Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y quiero que se den cuenta de que Isaías se dirigía a un pueblo muy religioso, mas no fueron vistos como un pueblo justo a los ojos de Dios. Y Dios dice: su religión me agota, estoy cansado de ella, no quiero ese tipo de religión. Y me pregunto si Dios no les diría lo mismo a algunos cristianos. No me interesa su religión, no me impresiona. Por favor, deténganse. Isaías 1:12. ¿Quién demandó eso de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. ¡Qué palabras tan fuertes! Todas sus actividades religiosas no me impresionan en lo mínimo. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios dice: no me vengas con todas estas oraciones si tu vida no está llena de mi palabra. Y luego Él llega con las instrucciones requeridas para hacerlo. En el versículo 16, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. ¿Qué significa aprender a hacer el bien? Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué es lo que busca Dios? No está buscando palabras vacías y ceremonias religiosas, sino un cuidado práctico para aquellos que necesitan nuestra atención. Y sigue diciendo: aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y continúa. Pero noten que a Dios no le impresiona la religión. Ellos estaban llenos de actividades religiosas, pero no cuidaban de las personas que necesitaban de su ayuda. Dios dijo: si quieren tener mi favor, eso es lo que tienen que hacer. Aprendan a hacer el bien, a buscar la justicia. Me pregunto si nos damos cuenta de la intensidad con la que Dios se preocupa por la justicia. Se ha vuelto un tema de revelación para mí. Dios apasionadamente se preocupa por la justicia, odia la injusticia. Aprended a hacer bien, buscad juicio, restituir al agraviado, oír en derecho al huérfano, amparar a la viuda. En cualquier parte de la Biblia que mire, se enumeran las cosas que la justicia de Dios requiere, y siempre están los huérfanos y las viudas. Si no tenemos ninguna preocupación por ellos, nuestra justicia no le impresiona a Dios en lo absoluto. Voy a hablar de mi experiencia personal más adelante. Y luego en Isaías 58, eso es lo que David Wilkerson llama la clave para el avivamiento continuo. Isaías 58, comenzando en el versículo 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Anoche, de acuerdo a nuestras posibilidades, buscamos hacer eso. Y creo que muchos yugos se rompieron y muchos oprimidos fueron liberados. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga. Y luego sigue: ¿no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que
Cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Creo que también se aplica a los Estados Unidos. Soy un ciudadano estadounidense por elección propia. Elegí tomar la ciudadanía estadounidense y estoy agradecido por todos los privilegios que me ha dado. Pero yo quiero preguntarles, ¿quiénes son los de su carne? Cuando Dios se dirige a Israel, ¿acerca de quién está hablando? Él está hablando de sus hermanos israelitas. Cuando Dios les habla en los términos de este lenguaje como estadounidenses, ¿de qué está hablando? De sus compañeros. ¿De qué tipo? De sus compatriotas. ¿Cuánto les importa? ¿Qué tanto les importan sus compatriotas? Soy británico y pueden sentirse ofendidos por mí. Gran Bretaña no tiene de qué presumir. Pero quiero decir que las ciudades centrales de América son una vergüenza para la nación entera y para la iglesia de esta nación. Y si la iglesia no se preocupa por ellos, entonces creo que Dios tendrá la misma actitud hacia la iglesia actual como lo había hecho con Israel. Dejen todas sus actividades religiosas, hagan algo. Siempre recuerdo cuando esto pasa. Hace años viví en la Florida en una casa con una piscina y tengo una familia grande. Luego les cuento acerca de la familia. Y algunas de mis hijas y sus maridos y algunos de sus hijos, que son mis nietos, estaban en la casa corriendo y jugando por la piscina. Y un niñito de unos 4 años se cayó en la piscina. Entonces lo sacaron y empapado se quedó parado al borde de la piscina. Nos miró a todos y dijo, que alguien haga algo. Y cuando veo a la iglesia, quiero decir, que alguien haga algo. Por favor, hagan algo. Hay quienes están de acuerdo conmigo. Así que vamos a ver esto que David Wilkerson llama la clave del avivamiento continuo. Isaías 58, versículo 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Creo que esto es lo que hacíamos anoche en nuestro servicio. No fue algo muy digno, pero creo que fue lo que Dios quería. A Dios no le impresiona mucho la dignidad religiosa, especialmente si ésta cubre pecados y problemas secretos. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa o a los rechazados. ¿Cómo es que los llamamos hoy en día? Los vagabundos, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Que cuando vieres al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne, o sea, de tus propios compatriotas. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que existe una clave para la sanidad? A veces tenemos que hacer algo para poder recibir la sanidad de Dios. Dios dice, si haces lo que te pido, tendrás mi sanidad. Te llegará con rapidez. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Es decir, Dios nos garantiza respuestas a las oraciones basadas en nuestra obediencia a lo que Él requiere. Y luego en Ezequiel capítulo 16, y esto es realmente una de las declaraciones más notables de la Biblia, porque es una declaración sobre el pecado de Sodoma. Y si a usted o a mí, con conocimiento bíblico, nos preguntaran cuál fue el principal pecado de Sodoma, diríamos que fue la homosexualidad. Es notable que cuando el Señor enumera los pecados de Sodoma, no menciona la homosexualidad. Buscando en Ezequiel 16, versículo 49, estas palabras se dirigen a Jerusalén, y el Señor llama a Sodoma una hermana de Jerusalén. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hortura de pan y abundancia de ociosidad. Tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. No hay mención alguna de la homosexualidad. Y es muy parecido a la cultura americana contemporánea. ¿Estoy en lo cierto? El orgullo, la saciedad del pan, abundancia de la ociosidad,
sin fortalecer la mano del afligido y del necesitado. Ahora, permítanme proponerles que esto es una deducción, que este tipo de cultura siempre producirá la homosexualidad. Y creo que este tipo de cultura en los Estados Unidos es la raíz que causa el tremendo aumento de la homosexualidad. Este tipo de estilo de vida llega a producir la homosexualidad. Pero la homosexualidad no es la raíz del pecado, sino el fruto del pecado. La raíz del pecado es la abundancia de la comida y la ociosidad, y no preocuparse por los pobres y los necesitados. Son las condiciones que en Sodoma produjeron la homosexualidad, exactamente las mismas condiciones que están produciendo la homosexualidad en los Estados Unidos actualmente. Por favor, entiendan, no estoy justificando la homosexualidad. Es un terrible y horrible pecado, pero su causa y raíz es cierta clase de egoísmo, la autosatisfacción, que es, a decir verdad, característico de los Estados Unidos contemporáneos. ¿Estoy en lo cierto? No creo que puedan refutar esta idea, pero bienvenido el que quiera intentarlo. Sigamos con un versículo de Daniel, capítulo 4, versículo 27. Ahora tienen que saber el trasfondo de esto. Nabucodonosor el rey había tenido un terrible sueño en el que vio un árbol cortado con solo el tronco que permanecía en el suelo, y consultó a su amigo y asesor Daniel. Y Daniel dijo: Rey Nabucodonosor, tú eres el árbol. Si no cambia, usted acabará siendo cortado. Y entonces Daniel le ofreció unos consejos muy sencillos a Nabucodonosor. ¿Cómo se puede evitar el desastre que se avecina? Daniel 4, versículo 27. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia. En hebreo dice por justicia. Ya ven, eso es el arrepentimiento. No es un proceso lento, gradual, es la ruptura del pecado y su sustitución por la justicia. Ese es el arrepentimiento. Y luego dice: y tus iniquidades con misericordias para con los pobres. ¿Cómo pudo Nabucodonosor prolongar su prosperidad? Mostrando misericordia a los pobres, pero no lo hizo. El árbol fue cortado y tuvo que verse en el juicio que se reveló en el sueño. También aplicaría para los Estados Unidos hoy en día. El que podamos posponer o suspender el juicio de Dios por medio de la justicia y la misericordia con los pobres. Después de todo, somos una nación rica. Podemos darnos el lujo como individuos de ser generosos. Y gracias a Dios, y que tengo que decir que el pueblo estadounidense ha sido maravillosamente generoso conmigo. Esto no lo digo para nada por necesidad o por deseo, ni tampoco por quejarme. Pero me preocupa que los Estados Unidos van hacia el juicio y al desastre. Y solo hay una forma de evitarlo. Es la forma en que Daniel le dijo a Nabucodonosor: despojarse de sus pecados con justicia. Un cambio completo del pecado a la justicia, de la oscuridad a la luz. Y al mostrar misericordia a los pobres. ¿Se les ha ocurrido pensar que eso podría ser la manera en que podríamos ya sea evitar o posponer el juicio de Dios sobre los Estados Unidos? Y no por alguna institución política, sino por nosotros, la Iglesia de Jesucristo, mostrando misericordia a los pobres. Voy a hablar brevemente de mi experiencia personal antes de terminar, y luego me pueden desafiar si quieren. Sigamos con el Nuevo Testamento. Y lo que es muy notable es que la justicia de Dios del Nuevo Testamento no ha cambiado en lo mínimo. Él aún espera exactamente lo mismo de los cristianos como lo hizo con los patriarcas, con las personas bajo la ley de Moisés y con las personas que les hablaron los profetas. Ustedes saben, por supuesto, que Dios envió a un precursor antes de Jesús, a Juan el Bautista, para preparar el camino, y el mensaje que preparó el camino fue el mensaje del arrepentimiento, en una palabra, arrepentirse. Y leamos en Lucas 3,
versículos 9 al 11. Estas son las palabras de Juan el Bautista a la gente de su época. Lucas 3, 9 a 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. ¿Pueden ver que no es suficiente solamente el no dar malos frutos? Dios requiere buenos frutos. Un árbol sin frutos se corta, así como un árbol que da frutos malos. Dios aceptará solo un tipo de árbol, un árbol que da buenos frutos. Y Juan dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Saben lo que significa la palabra radical? Probablemente no. Se trata de una palabra en latín radic, que significa raíz. Así que la palabra radical trata con la raíz de algo. Y el mensaje de Juan el Bautista fue radical. Él dijo, tienes que cortar la raíz. Hay que deshacerse de este árbol que no da buen fruto. Y creo que el cristianismo es una religión radical. Todo lo que no es radical no es del cristianismo. Tuve el privilegio de ministrar a lo que más tarde se convirtió en el pueblo de Jesús en la década de los 60. De hecho, si hubiese habido hippies en mis tiempos de crecimiento, yo hubiera acabado siendo un hippie. Pero no había ninguno, así que me hice un hippie por mi propia cuenta. Podía identificarme con ellos, los comprendía. Lo de ellos era una protesta. Estaban insatisfechos con la sociedad. No sabían cómo expresarlo, no sabían qué hacer, pero simplemente no querían identificarse con la cultura secular por ser tan materialista. Como ven, en la mayoría de los jóvenes hay una especie de deseo por el bien. Me tocó pasar por esto como estudiante y como profesor en Cambridge. Yo era hippie antes de que hubiera hippies. No sabía cómo identificarme. Y sorprendí a algunos conocidos diciéndoles que se me ocurrió la idea de que podía ganarme una fortuna en la ruleta. Y fueron unos amigos conmigo y yo los representaba. Ellos me pagaron para que me fuera hasta el sur de Francia, Cannes y Montecarlo. Y pasé semanas allí en Montecarlo. En Montecarlo hace bastante calor. Usaba sandalias en vez de zapatos y por alguna razón que no entendí me pinté las uñas de los pies de color rojo. A la gente le cuesta creerlo, pero lo hice. Y me he preguntado, ¿por qué lo hice? Luego me pongo a pensar en la jovencita con el cabello rubio que se lo pintaba de azul. Y no es que esté en contra de eso, si así le gustó, entonces está bien. Pero ¿por qué me pinto las uñas de los pies de color rojo y por qué se tiñe el cabello de azul? Porque es una protesta. Una protesta en silencio, en la que queríamos decir hay algo que está radicalmente malo en la sociedad. No queremos ser identificados con ella, queremos algo diferente. Por eso hubo un movimiento de Dios entre las generaciones de los años 60, debido a que eran radicales. De hecho, les comenté esto a algunos de mis amigos cuando se hicieron cristianos. Escucha, no eres suficientemente radical. Eras mucho más radical cuando eras un hippie que ahora siendo cristiano. Como buen hippie te subías al coche y te ibas hasta Alaska sin pensarlo. Ahora quieres tener el boleto pagado de antemano y saber en qué motel te vas a quedar. Tengo buenos amigos que creo que algunos de ellos probablemente estén aquí. Ellos se acuerdan de mí de aquella época. Y me podía identificar con ellos. No llevaba el mismo estilo de vida que ellos, pero sí tenía el mismo problema fundamental. La insatisfacción de cómo estaban las cosas. Tiene que haber algo mejor que esto. Y me solidarizo con ellos. Y creo que son el campo más fructífero para el Evangelio. Porque si les llega uno a compartirles un mensaje radical, ellos responderán. Recuerdo que en los 60 su lema era di las cosas como son. Y yo pensaba, ¿qué mejor que eso podría pedir un predicador? Decir las cosas como son, digamos las cosas como son. Por eso Dios bendijo a Juan porque él decía las cosas como eran. Por eso Dios me ha bendecido porque digo las cosas como son. No me interesa, no me interesa perder el tiempo con la religión. Ya me tocó suficiente religión antes de hacerme cristiano.
Yo fui a la escuela todos los días durante 10 años en una escuela de preparatoria y en Eton. Asistimos a la capilla todos los días. Pasé mucho tiempo en la capilla. Cuando fui a Cambridge pensé, gracias a Dios he acabado con esto. Ahora puedo empezar a tener una vida real. Hice todo tipo de cosas que no correspondían a la vida real. Pero muy dentro de mí había esta inquietud. Inquietud, por favor, muéstranos algo real. Muéstranos algo que funcione. No nos hablen solo con palabras, no nos compartan solo religión, estamos cansados de ella. Y hay toda una generación diciendo lo mismo hoy en día. Gracias a Dios por ellos. Son el campo más fértil para el Evangelio, pero se requiere de un mensaje radical. Y hay que llevar a cabo una vida radical. ¿Amén? Muy bien que hayan dicho amén. Así que aquí está Juan el Bautista, y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Ahora, no se trataba de recaudadores de impuestos ni prostitutas, sino de la gente. ¿Qué vamos a hacer? Y su respuesta fue muy simple, con un enfoque real. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso es justicia. Esa es la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Eso es el arrepentimiento. Es tomar lo que tiene y compartirlo con aquellos que no tienen. Muy simple. No tiene que ser un teólogo para entenderlo. El problema es que es muy simple. ¿Estoy en lo cierto? Pueden decidirlo por sí mismos. Ahora, volvamos a Lucas capítulo 14. Versículos 12 al 14. Esto fue después de que Jesús fue invitado a una comida en la casa de un fariseo. Pero él lo toma más en general de lo que se implica. Lucas 14, versículo 12. Y dijo también al que había convidado, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelven a convidar, y te sea hecha compensación, mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Hacen eso? ¿Hago eso yo? ¿Jesús realmente habla en serio? Y luego dice, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Cualquier cosa que hagamos y que se nos pague ahora no lo será en la resurrección de los justos. Todo lo que hagamos ahora que no se nos pague, se nos pagará en moneda eterna en la resurrección de los justos. Y como lo tenía planeado, quiero darles una pequeña sugerencia a algunos de ustedes. Consideren usar un pequeño diario durante una semana y escriban el número de horas que dedican a hacer el trabajo que se les pagará en la resurrección de los justos. ¿Saben a lo que me refiero? La mayor parte de las cosas que hacen ahora se las pagan, por lo que no se les pagará en la resurrección de los justos. Pero lo que hagan bueno ahora, que no es pagado en este momento, se les pagará, gracias a Dios, en moneda eterna en la resurrección de los justos. Recuerdo que cuando estaba en el Sudán como soldado, en el norte de Sudán, que es totalmente musulmán, los británicos que administraban la nación en ese entonces no permitían la entrada a los misioneros en Sudán, porque no querían problemas con los musulmanes. Pero yo no era un misionero, yo era un soldado que fue enviado a un lugar en el Sudán llamado Jebate en las colinas del Mar Rojo, que era un hospital pequeño para prisioneros de guerra italianos. Y me pusieron a cargo de la mano de obra nativa en el hospital, la mano de obra sudaní. Y los árabes llaman raíese al administrador de la mano de obra y él me mantenía informado cada mañana. Así que formamos un cierto tipo de relación, pero no teníamos ningún contacto espiritual real. Un día me enteré que él creía en Satanás. Chitán, como se dice en árabe.
Le dije, yo también creo en Satanás, y por más extraño que parezca, ese fue nuestro punto en común. Ambos creíamos en Satanás. Ese fue nuestro punto de contacto. Hubo un día en que llegó tarde a la oficina. Cuando entró tenía el pie vendado y cojeando me dijo, me duele mucho el pie. Tuve que ir a la clínica para que me lo revisaran. Creo que jamás había visto a alguien orar por los enfermos, pero sabía que lo decía el Nuevo Testamento. Entonces tímidamente le dije, ¿quieres que ore por ti? Ah, sí, me dijo. Siempre lo traté como si fuera una bomba de tiempo. No me involucraba mucho con él. Lo mantuve a distancia, pero puse las manos sobre él y oré por él. Aproximadamente una semana después se apareció de nuevo y me dijo, ¿quiere ver mi pie? Sí, y me dijo, ¿ha sanado? Casi me sorprendí para serle sincero. Bueno, nos hicimos amigos. Y solía leerle la versión Reina Valera del Nuevo Testamento. Y se la traducía al inglés coloquial de los soldados, ya que él entendía el inglés. No sabía leerlo ni escribirlo, pero tenía buen conocimiento de la clase de inglés que hablaban los soldados. Le traducía del inglés de la Biblia al de los soldados y leíamos juntos. Nos hicimos buenos amigos. Bueno, después me quiso enseñar a montar a camello. Le dije, me parece bien. Él me enseñó y les diré una cosa acerca de montar a camello. ¿Ha montado alguna vez uno? Pero cuando una parte de un camello se alza, la otra parte baja. No hay momento en que el camello está totalmente nivelado. Como quiera, pude sobrevivir la prueba y yo estaba a cargo de las raciones. Podía hacer lo que quisiera con ellas. Y entonces le dije, ¿por qué no hacemos un picnic en el desierto y montamos los camellos? Así que nos fuimos en los camellos y llegamos a una colina pequeña con una corriente de goteo que caía. Y sacamos la comida, pero no teníamos que beber. Él me miró y me dijo, nosotros los sudaníes bebemos esta agua, pero ustedes los blancos no lo hacen. Y le dije, no, pero si no hay nada más, estoy listo para beberla. Dijo, ¿acaso no eres como los demás blancos? Le dije, Jesús dijo que si bebo algo mortal en su nombre, no me hará daño. Y bebí el agua y él quedó impresionado. Bueno, justo nuestra lectura de ese día fue de Juan capítulo 3 sobre el nuevo nacimiento. Yo se lo traducía al inglés coloquial de soldado y él se ponía cada vez más interesado. En lo que regresábamos montando de nuevo nuestros camellos, le dije, ¿te gustaría nacer de nuevo? Él me respondió sí. Les comento que yo no tenía experiencia alguna en la consejería y lo demás. Por lo que le dije, está bien, esta noche te vas a tu cabaña y yo me voy a mi barraca. Y cuando el sol se ponga, oras tú y pides porque nazcas de nuevo y yo oro por ti. Por lo tanto, él me dijo, está bien, y se fue. A la mañana siguiente lo vi y le pregunté, ¿oraste? Me dijo, sí. Le dije, ¿pasó algo? Me dijo, no. Estaba a punto de sentirme desilusionado cuando el Espíritu Santo me dice, él es musulmán. Yo sabía muy poco de los musulmanes y entonces le dije, ¿oraste en el nombre de Jesús? Me dijo, no. Bueno, le dije, si quieres volver a nacer, tienes que orar en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Me dijo, sí. Le dije, esta noche, cuando el sol se ponga, te vas a tu cabaña y yo a mi barraca. A la mañana siguiente, lo miré y le dije, lo hiciste. Su rostro entero había cambiado e impactó a todas las personas del hospital. Todo el mundo me preguntaba qué pasó con tu amigo Ali. Le dije, fue salvo. ¿Qué es eso? Les dije, déjenme les cuento. El oficial al mando del hospital me llamó y me preguntó qué le pasó a tu amigo. Le dije, fue salvo. Me dijo, ¿qué es eso? Le dije, déjeme le cuento. Quiero decir que fue una transformación dramática. Ahora, ¿por qué le conté eso? Tiene que haber un motivo. Regresemos de nuevo a Lucas capítulo 14. Lucas 14. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir. Creo que si logro llegar hasta el final, seré recompensado en moneda eterna por lo que hice por aquel rey ese árabe.
Así que quiero desafiarlos. Tomen un diario. Mantengan un registro de 7 días de todas las cosas que hacen, que no serán pagadas en el momento, pero que serán recompensadas en el cielo eternamente. Muy bien, sigamos con el Nuevo Testamento. Mateo 25. Aquí se está refiriendo a las naciones que representan a las ovejas y las cabras. Mateo 25. Es la última de las 3 parábolas en este capítulo, que comienza en el versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Es necesario volver por un momento. Permítame encontrarlo. Es Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2, ya que trata el Antiguo Testamento estableciendo al Nuevo Testamento. Joel 3 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tomar la cautividad de Judá y de Jerusalén, se refiere específicamente a la hora de la restauración del Estado de Israel. Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, que significa el Señor juzga. Y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Este es un pensamiento muy solemne. Cuando Jesús venga, Él va a juzgar a las naciones de acuerdo a la forma en que han tratado a sus hermanos, al pueblo judío, y en la división de lo que Él llama mi tierra. Esto es algo que tenemos que enfrentar como naciones, principalmente los británicos y otras naciones. En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, los británicos fueron enviados para gobernar lo que ahora se conoce como Palestina y hacer un hogar nacional judío. En 1922, Winston Churchill, con un solo trazo de su pluma, otorgó el 75% del territorio de esa nación árabe, en la que no se permite que ningún judío se establezca. Esa nación hoy en día se llama Jordania. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas votaron por la partición de lo que quedaba, que era como un 25% de las tierras en total, y le ofrecieron a Israel o al pueblo judío alrededor del 12%. Eso era todo de una herencia total. ¿Cuál es la terminología política que significa dividir la tierra? ¿Cuál es la palabra? Partición. Dios va a juzgar a las naciones que han estado involucradas en la partición de lo que Él llama mi tierra. Es ante todo su tierra, y como tal es la tierra de Israel, porque Dios se la dio como pacto eterno a Israel. Y Jesús dice, siguiendo con Mateo 25, cuando venga en su gloria, Él va a juzgar a las naciones por la forma en que han tratado a sus hermanos y sus hermanas. Es un pensamiento muy solemne. Y dice que los dividirá en 2 grupos. Y serán reunidas delante de Él todas las gentes. Versículo 32. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y veniste a mí. Noten que todo esto es muy práctico, no es religión. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. ¡Qué pensamiento tan solemne en relación a la reunión del pueblo judío en su tierra! Lo que les hagamos a ellos se toma como hecho a Jesús.
Luego continúa, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, las cabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Fíjese que el eterno infierno no fue preparado para los seres humanos. El diablo y sus ángeles no tienen otra opción, ahí tendrán que ir. Los seres humanos solo se van ahí si rechazan la oferta de la misericordia de Dios. Y entonces Jesús dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Y creo que una de las más terribles palabras jamás dichas por Dios se encuentran allí en el versículo 41. Son habladas a las naciones cabras. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. No me puedo imaginar palabras más terribles que puedan ser dirigidas a cualquier persona. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Usted me dirá, hermano Prince, ¿qué fue lo que hicieron? Le responderé con una palabra. Nada. Eso es todo lo que tiene que hacer uno. Hacer nada. Jesús está buscando árboles que dan frutos buenos. Todo árbol que da frutos malos o que no da frutos, se corta y se echa al fuego. Como pueden ver, a lo largo de la historia, desde Job hasta Jesús, la justicia que es de Dios por la fe es totalmente práctica. No es sentimental, no es religiosa, es muy real. Es ayudar a los más necesitados, ayudar a los desamparados, dar asilo a la viuda, cuidar de los huérfanos. Ese ha sido el mensaje de Dios desde Job en adelante. No ha cambiado. Dios no ha cambiado súbitamente de opinión de lo que Él quiere. No ha cambiado la forma en que alcanzamos la justicia. No ha habido ningún cambio en la propia justicia. Permítanme que me tome unos momentos más en Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre. Permítanme decir solo dos cosas, hay salvación y hay religión. La salvación es lo que Dios hace por nosotros, la religión es lo que Dios requiere de nosotros a cambio. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. No ha cambiado, ¿lo ven? Es exactamente lo mismo que hizo con Job, cuidar a los huérfanos y a las viudas, y mantenerse sin mancha del mundo. Ahora, como buen pentecostal, y he sido pentecostal más tiempo de lo que llevan algunos de ustedes vivos, he escuchado muchos sermones del mantenerse sin mancha en el mundo. ¿No es así? Es un tema importante. Nunca he escuchado un sermón que trate del cuidado de las viudas y de los huérfanos. Nunca. Ni siquiera uno, salvo los que yo he predicado. ¿Acaso no es enorme la brecha que hay entre nuestro concepto de la justicia y lo que la Biblia dice? Y lo que la Biblia dice es tan simple, tan real. No se puede malentender. No hay cabida para una complicada explicación teológica. Ahora, permítanme, también tengo que leer Santiago 4:17. Santiago fue típicamente un judío. Tenía los pies sobre la tierra. A él no le impresionaba la religión complicada. Y dice en Santiago 4:17, el que pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo que podrán entender que podemos ser condenados, no por las cosas que hicimos que estuvieron mal, sino por las cosas que estaban bien que no hicimos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como ven, realmente les estoy cargando mucha responsabilidad a ustedes, ya que saldrán de aquí
sabiendo lo que es bueno. Y entonces van a tener que decidir, ¿lo haré? Ya no podrá pretender la ignorancia. En lo personal creo que las naciones del Occidente, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, serán principalmente juzgadas por Dios, no por lo que hemos hecho, sino por lo que no hemos hecho. Somos ricos, prósperos, tenemos abundancia, no sabemos qué hacer con todo lo que tenemos, y al menos 1.000 millones de personas carecen de alimentos en la actualidad. Casi me da un estremecimiento cuando escucho a un americano decir o a un británico, estoy bajando de peso. Hermanos y hermanas, hay mucha gente que no podrían subir de peso aunque lo quisieran. Seguramente debe haber una mejor manera de ajustar las cosas. Hay millones que comemos en exceso y millones que mueren de hambre. Me niego a creer que esta sea la voluntad de Dios. Es decir, tengo muy claro mi manera de pensar. Es imposible que eso es lo que Dios quiere. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Ahora, quiero un par de promesas generales sobre el cuidado de los pobres. Proverbios 19, versículo 17. Proverbios 19, 17. A Jehová el Señor empresta el que da al pobre, y él le dará su paga. Cuando sienten compasión por los pobres financieramente, le están haciendo un préstamo al Señor, y el Señor siempre restituye lo que pide. Así que creo que podría decir que Dios me ha permitido prosperar, en parte por esta razón. No fue el motivo por el que lo hice, pero cuando miro hacia atrás en mi vida, tengo que admitir que Dios me ha pagado lo que he dado. Y Él ha hecho más que eso, Él me ha pagado en exceso. Y no soy de los que predican que la prosperidad es el propósito final de Dios, no lo es. En realidad, la palabra prosperidad se malentiende en la América contemporánea. No significa tener gran abundancia, significa tener éxito. Pablo oró por un viaje próspero a Roma y se le concedió lo que pidió, pero no viajó en primera clase, en un barco de vapor. Él viajó siendo un prisionero, bajo vigilancia, en cadenas, y pasó por una tormenta de 14 días en el mar. Como verán, fue un próspero viaje, ya que llevó a cabo la voluntad de Dios. Eso es simplemente un error del idioma inglés del significado de la palabra prosperidad. En los Estados Unidos actualmente significa abundancia, riqueza, de ese tipo de cosas, pero en la Biblia y en las Escrituras significa éxito. Dios le dijo a Josué, si escuches lo que digo y lo haces, se te hará próspero el camino. Tendrás buen éxito. No viajó en un autobús con aire acondicionado. Él era un soldado que guerreaba, que dormía en los campos. Tuvo una vida dura, pero también fue próspero porque tuvo éxito. Si cambiaran su entendimiento de la palabra prosperidad por la de éxito, tendrían una idea más clara de lo que realmente dijo Dios. No creo que sea la voluntad de Dios el que fracasemos. La voluntad de Dios es que todos seamos prósperos y tengamos éxito en lo que Dios nos llama a hacer. Y no creo que sea la voluntad de Dios que todos tengamos un Cadillac. Aunque de hecho yo tengo un Mercedes. Pero es un modelo de hace 20 años. Bien, sigamos con el tema. Proverbios 31, versículo 20. Esta es la imagen de la esposa perfecta, la mujer ejemplar. Y doy mis respetos porque he estado casado con dos mujeres así, una tras la otra, se podría decir. Conozco bien el tipo de mujer que dice, y dice entre otras muchas cosas en el versículo 20, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. Así que ella se preocupa por los pobres y por los necesitados, extiende la mano y la estira, se va más allá de la cortesía o incluso del deber, y todavía más que eso. Y también observamos las advertencias
en Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso explica por qué algunas de nuestras oraciones no son contestadas. Porque quizás no escuchamos el llanto de los pobres, ni tampoco respondemos. Dios dice, si no los escuchas, no te escucharé a ti. Yo diría que Dios es un Dios muy intenso. Esa es la palabra que describe a Dios, es intenso. Quiere algo y no va a cambiar de parecer. Y luego, en Proverbios 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahora, yo apoyo al Seguro Social. Gracias a Dios por eso, pero mi confianza no está puesta en el gobierno de los Estados Unidos, debido a que la economía se puede caer de la noche a la mañana. Y entonces mi Seguro Social no sería nada más que un papel. Pero si creo en la seguridad social divina, pienso que si le doy a los pobres no me faltará nada. No dependo del gobierno estadounidense o del británico. Dependo del gobierno del cielo. Hay un tipo de seguro social que depende de la forma en que vivimos. El que da al pobre, nada le faltará. Tengo la sensación, y esto es solo la impresión, de que llegará el momento en que este sistema va a tronar completamente. Y toda esa prosperidad con que todo el mundo se entusiasma pronto se caerá. Y me alegra saber que no es ahí donde descansa mi seguridad. Mi seguridad se basa en el hecho de que he dado a los pobres. He recogido a la viuda y al huérfano. He cuidado de ellos y creo que Dios cuidará de mí. No es por presumir, solo estoy afirmando. Ahora quiero mostrarles algo más sobre el propósito más grande del Señor. Ya casi terminamos. Isaías 42, versículo 4. Está hablando del Señor Jesús. Veamos el contexto. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio. Eso me impresionó. Me di cuenta de que a Dios le apasiona la justicia. La injusticia es intolerable para Él, y su objetivo final es suministrar la justicia en toda la tierra. Como todo buen pentecostal, tenía un poco de miedo de las religiones basadas en obras. De hecho, tenía un hermano que no se animaba a ministrar por una misión que juntaba dinero para los pobres. Se negó a formar parte del grupo. Y lo comprendí. Pero como verán, no es bíblico. No es bíblico. La religión que funciona se preocupa por la justicia, se ocupa de los pobres. De cierta forma me identifico más con la gente laica que busca la justicia que con la gente religiosa que no hace nada. Creo que he dicho suficiente. Les tengo otra imagen. No pensé abarcar tanto, son una magnífica audiencia. Ya casi terminamos, aguanten un poquito más. Oseas, Joel, Amós. El mensaje de Amós se trata de la preocupación apasionada de Dios por la justicia social. Léanlo todo. Ese es el tema de Amós de principio a fin. Y Amós capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos músicos como David, beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Yo no creo que Dios tenga algún problema con la abundancia. Creo que Dios normalmente nos da abundancia. Pero cuando estamos satisfechos con nuestra abundancia, cuando todo lo que queremos es una buena vida y el placer y la prosperidad, y no nos afligimos por los pobres,
y no sentimos por aquellos que tienen poco, entonces Dios dice: ay de vosotros. Ahora me podrán decir: bueno, hermano Prince, ¿y usted qué ha hecho al respecto? Es una pregunta justa. Les contaré brevemente lo que he hecho y no estoy presumiendo. No hice nada extraordinario, pero sí he cuidado de los huérfanos, de los pobres y las viudas. Cuando me casé con mi primera esposa, Lidia, a quien ya la conocieron, tenía un hogar de niños pequeños en lo que era la Palestina, con 8 niñas, 6 de ellas judías, una árabe y una inglesa. El día en que me casé con ella, llegué a tener 8 hijas, y siguen siendo mis hijas en la actualidad. Eso fue hace mucho tiempo. Cuando me casé con mi segunda esposa, Ruth, quien muchos de ustedes la recordarán, era judía. Su primer marido la abandonó, y también tenía a 3 hijos, 2 de ellos niñas y un niño, de quienes me convertí en su padre. Así que soy el padre de 12 hijos, 11 mujeres y un varón. Se me olvidó mencionar que Lidia y yo adoptamos una niña africana negra cuando estuvimos en Kenia. Así que tengo que acordarme. Bueno, vamos a empezar. Tengo un niño que es judío, una niña africana que es negra, tengo un árabe que es árabe palestino, tengo uno que es inglés y los demás son judíos. Y esto comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial y aún seguimos siendo una familia el día de hoy. En realidad, yo soy la cabeza de una familia que incluye más de 150 personas. Y yo fui hijo único, sin hermanos o hermanas. Él es un Dios maravilloso, ¿no es así? Y somos una familia unida. Hay representantes de nuestra familia en Israel, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y Australia. Pero seguimos siendo una familia. En estos tiempos en que las familias se desintegran, esta familia se ha mantenido unida, porque pusimos a Jesús como nuestra base. El primer hijo que mi primera esposa adoptó fue un bebé moribundo judío en 1928. Y de esa familia, de esa niña y ese acto de piedad, se ha formado una familia que ahora cuenta con más de 150 personas. No les cuento esto por presumir, no tengo nada de qué presumir, pero sí quiero decirles que funciona. Y quiero desafiarlos. Para cerrar, quiero que se pregunten a sí mismos: ¿qué clase de justicia de la fe practico? ¿Acaso es solo el tipo de justicia religiosa como el de la gente en los días de Isaías, que se pasaban todo el tiempo en el templo y en los servicios religiosos, pero ignoraban al huérfano y la viuda? ¿O se trata de una justicia que se preocupa por la gente? Quiero pedirles por un momento que se pongan a reflexionar en esta pregunta. Necesito decir bien esto. Después de haber escuchado lo que les he dicho, se dirían a sí mismos: tengo que reconocer que en verdad no le he puesto en práctica la clase de justicia que describe la Biblia. He sido en varios aspectos egoísta y egocéntrico. Me he preocupado principalmente por mí y solo por mí. Les voy a decir una forma segura de volverse frustrado, y es estar centrado en sí mismo. No se puede estar centrado en uno mismo
sin estar frustrado, porque no hay nada en uno mismo que a la larga otorgue satisfacción. Quiero ofrecerles la oportunidad de reflexionar en esto y considerar si es necesario cambiar sus acciones. Estoy siendo muy franco con ustedes, los quiero. Han sido muy amables conmigo, han reaccionado a mi ministerio, no tengo quejas. Podría salirme ahora con un que Dios los bendiga, alabado sea el Señor, pero no lo voy a hacer, porque realmente creo que Dios me trajo aquí para retar a algunos de ustedes. Son pentecostales, carismáticos, hablan en lenguas, cantan los mejores coros, y se ponen a leer todo tipo de libros y a ver todo tipo de videos. Pero, ¿qué hacen por la gente que realmente los necesitan? Las personas a su alrededor, los pobres, los vagabundos, los huérfanos y los niños abandonados. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo algo? Como ven, yo creo que si la iglesia en los Estados Unidos cambiara y realmente actuaran como cristianos, y cuidaran de los desamparados, y se amaran a los despreciados, y mostraran su amor a todos, y no solo esperar a que entren al edificio. Como saben, las personas que no van a la iglesia no saben lo que ocurre dentro de ella. Para esa gente es solo un edificio donde personas asisten los domingos y hacen algo, pero no saben qué es. Pero si van a su alrededor y comienzan a mostrarles amor a la gente que nunca han sido amadas y cuidan de las personas desamparadas, entonces empezarán a tener curiosidad por saber qué los conmueve. ¿Por qué se comportan de esa manera? Creo que podría ser causa de un gran movimiento de Dios a esta nación. En primer lugar, si salimos a buscar a la gente, tarde o temprano van a querer saber lo que nos conmueve. En segundo lugar, si los carismáticos y los que no son carismáticos comenzaran a trabajar en conjunto para ayudar a las personas que están en necesidad, no parecerá tan importante si creen en un pre o post-rapto. Les será de más interés lo que es más práctico y fundamental. Realmente creo que podríamos llegar a tener un movimiento de Dios en Estados Unidos y Gran Bretaña si tan solo empezáramos a actuar como cristianos. No es por ofender, pero ese es el tipo de cristianismo del que he leído en el Nuevo Testamento. Es la clase de fe la que he leído en la Biblia entera. Es una fe que le importa a la gente, es una fe que ama, es una fe que hace algo. Me recuerda a mi pequeño nieto que estaba al borde de la piscina, mirándonos y gritando: alguien haga algo. Y cómo me han dado ganas de pararme frente a la iglesia y gritar: alguien haga algo. Hagan algo. Ahora, esta es una iglesia maravillosa y muchos están haciendo algo formidable, pero hay muchos de ustedes que no. Y quiero darles la oportunidad de tomar una decisión simple. La decisión es: voy a hacer algo. Voy a poner mi fe en acción. Cuidaré de los que están abandonados. Mostraré amor a los que no son amados. Proveeré a la gente sin hogar y a los necesitados de mi propio bolsillo, que incluso le voy a ofrecer a algunos de ellos un cuarto en mi casa, donde dormir en aquella cama a gusto que he mantenido tan limpia y tendida. ¡Qué sacrificio! Sí, pero después de todo, Jesús también hizo un sacrificio. Él dejó el cielo y vino a la tierra. Vivió en un lugar muy humilde. Llevó a cabo una vida muy humilde. Ministró de una manera práctica y, como saben, acabó en la cruz. Les he dicho a los americanos muchas veces: tenemos dos ídolos en la iglesia, la comodidad y la conveniencia. Y ambas nos dictan mucho de lo que hacemos. Si me conviene, si es conveniente, si me gusta, lo haré. Voy a aconsejarlos con el mensaje de Juan el Bautista. Hay que arrepentirse. Tiene que cambiar su mente. Tiene que cambiar la forma de pensar. Tienen que cambiar. Voy a darles una oportunidad de hacer una decisión. No lo hagan si no lo hacen en serio. La decisión que van a hacer es la siguiente, y algunos de ustedes no tienen que hacerla, y reconozco que muchos de ustedes no necesitan hacerla, pero algunos de los que se encuentran un poco alejados.
y aún puedo verlos y Dios también puede verlos. Él está fijando la mirada directamente en sus corazones. Y Él sabe lo que está sucediendo y conoce sus luchas e incertidumbres. Pero quiero proponerles que puedan hacer una decisión. El arrepentimiento es una decisión, no es un sentimiento. La decisión es: voy a ser un verdadero cristiano. Voy a hacer lo que la Biblia enseña. Voy a cuidar del huérfano y de la viuda. Alimentaré a los hambrientos. Recogeré a las personas sin hogar a mi casa. Exactamente lo que dijo Jesús, exactamente lo que dijo Juan el Bautista. Dios no ha cambiado su pensar. Es exactamente el mismo hoy en día. Ahora, si después de una cuidadosa consideración ustedes dicen: esa es la decisión que quiero tomar. Quiero ser un verdadero cristiano comprometido, practicando la justicia del Nuevo Testamento. Quiero cuidar de los desamparados. Quiero buscar a los que están solos y los que sufren. Saben, por naturaleza soy poco emocional. Pero Dios ha estado tratando conmigo y hay ciertas cosas de las cuales puedo hablar sin llorar. Cuando pienso, y les diré quién tiene mi compasión, son las madres solteras. Me considero defensor de las madres solteras. Nunca me di cuenta, pero me casé con una madre soltera 2 veces. En la primera vez me tocaron 8 niños y en la segunda 3. Después adoptamos uno más. Y no me arrepiento de ello, nunca lo he lamentado. Mi vida ha estado llena, ha sido rica, gratificante, ha sido un reto, no ha sido fácil. Pero no lo cambiaría. Lo lamento por las personas que llevan una vida fácil, sin problemas y sin sacrificios. Me dan lástima. No saben de lo que se pierden. Así que si están aquí esta noche y sienten que Dios les ha estado hablando, tal vez vinieron sin planearlo o sin intenciones de venir. Pero dirán: lo que este hombre dice es cierto, es real. El cristianismo no es solo sentarse en un asiento de la iglesia. No se trata solo de cantar himnos. Es el cuidar de los desamparados, es la búsqueda de los perdidos, llegar a los apartados. Les dije que el motivo o el lema de nuestro ministerio es alcanzar a los perdidos, enseñar a los indoctos y hemos añadido llegar a los desamparados, porque nos hemos dado cuenta que no basta con solo presentar un libro o una Biblia, hay que mostrar amor, con todo y con abrazos. Y quiero decir que el carácter de nuestro ministerio ha cambiado radicalmente desde que nos comprometimos económicamente a la gente de Albania y Kosovo. Y recibimos ofrendas de todo el mundo. Fue la ofrenda más grande que hemos recibido, ya que tocó el corazón de la gente. Esas personas que predican están haciendo algo. Lo he dicho muchas veces, quiero decirlo de nuevo, que alguien haga algo. Ahora, si desean hacer algo, si quieren decidirse, si quieren comprometerse, solo quiero que tengan la oportunidad de comunicárselo a Dios, a sí mismo y a las personas a su alrededor. Quiero que se pongan de pie donde quiera que estén. Si esa es su decisión, hágalo. Pase, pastor. Han sido muy buenos conmigo, todos. Realmente se los agradezco. Que Dios los bendiga. Amén.